Listo. Bueno, ya está grabando. Les voy a compartir entonces la presentación y vamos a dar inicio. Mientras tanto se unen las demás personas. Bien, ahí se ve bien. ¿Sí lo pueden visualizar correctamente? Dile, Bien, entonces vamos a ver sobre las cuestiones generales del proceso. La demanda del juicio contencioso se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes se llamaba fiscal también, ahora ya su nombre correcto es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué se llama de justicia administrativa? Porque conoce de todo lo que tenga que ver con actos administrativos de la Administración Pública Federal. En el estado de Guanajuato tenemos un tribunal de lo contencioso administrativo. Este tribunal de Guanajuato conoce de todos los actos de la administración pública estatal. Y en Celaya, no sé si en todos los municipios, pero en Celaya tenemos un juzgado municipal. Conoce de todos los asuntos que tengan que ver con actos de la administración municipal. Entonces, si se fijan, la justicia administrativa se divide en tres. Se divide en municipal, en estatal y federal. La que vamos a ver nosotros ahorita va a ser la federal, que es la siguiente instancia después del recurso. Es decir, cuando nosotros nos emiten un recurso y nos declaran sobre el recurso la validez del acto, que quiere decir que todo estuvo bien por parte de la autoridad, entonces la siguiente instancia que nos toca es el juicio contencioso. En otras materias no ocurre esto de los recursos. Normalmente en un proceso civil, en un mercantil, en un laboral, lo primero que hay es la demanda. Y si ustedes se fijan en materia fiscal, lo primero que hay antes del juicio es un recurso. En materia laboral, civil, mercantil, en esas otras materias el recurso es hasta después de que termina el proceso, ¿sí? O sea, la siguiente impugnación es hasta que termina el procedimiento de juicio. Y aquí no, aquí tenemos, antes de acudir a los tribunales, tenemos una justicia, ¿sí? De tipo administrativo por medio del recurso. Entonces, ese Tribunal Federal de Justicia Administrativa se divide en salas. Los integrantes se llaman magistrados. Hay salas por regiones. ¿Sí? En Celaya tenemos una sala regional, se llama Sala Regional del Centro 3. El nombre de sala, bueno, pues así lo quisieron decidir, se le pudo haber llamado de otra manera, pero pues se les llama salas. Ustedes los conocen en otras materias como juzgados, ¿sí? Juzgado civil, juzgado penal, pero en materia fiscal se le llaman salas. En la sala regional de Celaya tenemos 3 magistrados. Esos magistrados, ¿sí? Son los que conocen del juicio contencioso. Son 3 magistrados y uno de ellos es el presidente. Cuando emiten sus sentencias, lo hacen de manera colegiada. ¿Qué quiere decir? Que entre los 3 dictan la sentencia. Algo similar ocurre en materia laboral. En materia laboral, el laudo lo emiten 3 partes. Lo emite trabajador, gobierno y sindicato, ¿sí? En materia laboral. Entonces, un laudo lo emite 3 partes. Ya en un futuro va a ser el juez el que emita la sentencia, pero actualmente todavía el laudo lo emiten esas 3 partes. Entonces, en la justicia administrativa tenemos esos 3 magistrados, se reúnen como lo hacen en las juntas y entre ellos emiten la resolución. Cuando tú llevas tu demanda de juicio contencioso, la entregas en la oficialía de partes y te la sellan. Algo que me gusta mucho del juicio contencioso es que puedes entregar tu demanda desde las 9 de la mañana hasta las 11:59 de la noche, invariablemente.
¿sí? Es algo muy, muy práctico. Entonces, cuando lleva tu demanda, te la sella, la entregas, se le turna a uno de los magistrados al azar, ¿vale? Ese magistrado que recibe la demanda se llama magistrado instructor. El magistrado instructor es el que conoce de tu demanda, es el que instruye todo lo que tiene que ver con tu demanda. Los magistrados en la práctica no hacen las sentencias ni llevan los juicios, ellos nada más revisan y firman. Quien lleva todo son los secretarios de los magistrados. Entonces, el secretario o secretaria del magistrado es quien hace todo. Y me podrían decir, bueno, pues es que los secretarios tienen sus asistentes, entonces ¿quién hace todo? Pues los asistentes del secretario. Entonces, los asistentes del secretario o la secretaria, pues son los que hacen toda la talacha, se lo entregan al secretario, él lo revisa y luego se lo entregan al magistrado para que lo proyecte en las reuniones que tienen los tres magistrados. Cuando ese magistrado lleva un proyecto de resolución ante los otros dos, es decir, al pleno, a los tres, a ese magistrado se le llama magistrado ponente. Entonces, magistrado ponente es el que lleva su proyecto de sentencia a la sesión en donde se va a votar la misma. Las sentencias de juicio contencioso se dictan por mayoría. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser dos magistrados los que voten la resolución. ¿Quiénes nombran a los magistrados? Los magistrados son designados por el presidente de la República, pero los tiene que ratificar el Senado. Entonces son los senadores quienes designan a los magistrados. Lógico, con la propuesta del presidente. Para que ustedes se den cuenta, en nuestro sistema jurídico está inmersa la política tremendamente. Entonces, perdón, ya sabrán ustedes que los magistrados de las salas, al designarlos el presidente, quiere decir que forman parte de los partidos políticos del poder en turno. Entonces quiere decir que los magistrados que designen en las salas en toda la República, actualmente, pues ya sabrán que son del partido de Morena. Cuando estaba el PRI, pues todos los que designaron fueron priistas. Cuando estuvo el PAN, pues todos los que designaron fueron panistas. Entonces, moraleja, pues quieren ser magistrados o magistradas, formar parte del Poder Judicial, pues tendríamos que incorporarnos a un partido político. Normalmente es designación por política. Actualmente el presidente y el Senado, pues son básicamente el mismo partido, entonces hay línea directa para designar a las magistradas y magistrados. Dice el presidente que no, pero bueno, yo creo otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, ese tribunal, pues aquí tenemos una sala, está frente a los juzgados civiles, ahí se encuentra esa sala, y ahí se van a presentar las demandas de juicio contencioso. Entonces, vamos a continuar. Es así que ante el tribunal se llevan a cabo los procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso son un conjunto de actos ordenados, concatenados entre sí uno con otro, que tiene por finalidad aplicar una ley, en este caso una ley fiscal, el Código Fiscal, a un caso concreto para resolver una controversia. ¿Qué controversias? El crédito fiscal. Recuerden que lo que hubo antes del recurso fue un crédito fiscal, optamos por el recurso, ¿sí? Pero también existe, después del recurso o sin agotar el recurso, existe el juicio contencioso. Entonces, ese juicio que inicia con una demanda, como lo vamos a ver ahorita, es un proceso jurisdiccional. ¿Qué quiere decir jurisdicción? Y dice, significa derecho. ¿Quién dice el derecho? El derecho lo dice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de resolver una controversia. ¿Qué controversia? Pues la que nos entregó nuestro cliente, el crédito fiscal.
Entonces el Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a decidir qué derecho es el aplicable cuando nosotros le llevemos una controversia derivada de un crédito fiscal. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, licenciado, muchas gracias. No, Lick, todo bien. No, licenciado. Ok. Bueno, entonces, ese es el proceso. ¿Y cuáles son las etapas del proceso fiscal? No sé si han escuchado por ahí de que dice, soy abogado postulante. ¿Quién es el abogado postulante? El abogado o abogada postulante es el que presenta una demanda. Muchas veces ustedes escuchan hablar de decir, pues ¿a qué se dedica? Ah, pues es abogado, es abogada. Solo que yo presente una demanda o presente juicios voy a ser abogado. Abogado, sí, viene de avocatus, es el que habla por otro. Entonces, para yo poder ser abogado, pues tengo que presentar demandas. Es decir, hablo ante un juez por otros. Cuando yo ya presento una demanda, ya me llamo abogado postulante. Entonces, la primera etapa del juicio contencioso, que es la instrucción, ¿sí? Esa etapa inicia con la fase postulatoria. En consecuencia, al hablar de abogado postulante, quiere decir que se inicia con la demanda. Entonces, un juicio contencioso, ¿sí?, se inicia con una demanda. Más adelante les voy a enseñar los elementos de la demanda. Posteriormente viene la fase probatoria, es decir, donde se admiten, se desechan y se desahogan las pruebas. En materia fiscal nos aprueban las pruebas, no las aceptan, no demanda. Las pruebas que normalmente nosotros ofrecemos en materia fiscal son documentales y la pericial contable. Son las pruebas, normalmente las dos más importantes. En el juicio contencioso no hay audiencias orales, no hay etapa oral, a diferencia como en el juicio oral familiar, juicio oral mercantil, juicio oral penal, juicio oral laboral. Eso sí tienen su audiencia, sí tienen su etapa oral. En materia fiscal no existe la oralidad. Excepción cuando sea un juicio, se llama juicio exclusivo de fondo. El juicio fiscal exclusivo de fondo sí tiene una etapa oral donde se escucha al perito contable. El juicio exclusivo de fondo implica que yo alegue en mi demanda solo cuestiones relacionadas con la determinación de impuestos o con la interpretación de normas fiscales. Si se trata de algunas de esas dos situaciones, puede ser una etapa oral, pero no es la intervención del abogado. Sí va el abogado, pero quien actúa oralmente son los peritos contables y por eso se le llama etapa oral. Comparándolo, esto que vemos aquí en el material con otros procesos, por ejemplo, en materia civil o oral familiar, hay una etapa postulatoria donde presentamos la demanda, viene la contestación de demanda y hay una audiencia preliminar, ¿sí? Entonces, esa audiencia preliminar es oral. Aquí no hay audiencias preliminares, no hay audiencias orales. Lo único que hago como abogado fiscalista es entregar mi demanda de las 9 de la mañana a las 11:59 y eso es prácticamente todo lo que hago. Si llegara yo a ofrecer un perito contable que no sea juicio exclusivo de fondo, ¿sí? ¿Cuándo no es exclusivo de fondo? Cuando ataque también la forma. Entonces, lo contrario al fondo es la forma. ¿Qué es la forma que yo ataco? Pues una indebida circunstanciación del acta, indebida fundamentación, motivación, competencia.
Cuando yo ataco la forma, entonces no es de fondo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo en mi juicio diga, es que yo voy a impugnar la determinación de crédito fiscal, puedo ofrecer un perito contable, se ofrece la prueba pericial desde la demanda, después la vamos a ver esa redacción, y se le va a citar al perito en la fase probatoria para que tome protesta, ¿sale? Una vez que toma protesta, bueno, le piden su cédula de contador o contadora. Una vez que toma protesta, entonces sí, le van a dar 15 días hábiles para que entregue su peritaje contable. Lo mismo la autoridad, entonces tenemos un perito del contribuyente y un perito de la autoridad, ambos toman protesta, ¿sí? Ambos se les dan 15 días para entregar su dictamen. Y el tribunal puede designar a un perito tercero en esa fase probatoria. Ese perito tercero también se le va a tomar protesta, se le van a dar los 15 días para que entregue su dictamen. ¿Quiénes le pagan a los peritos? Cada una de las partes le pagan a los peritos. La autoridad le paga a los peritos, el contribuyente a los peritos, el juzgado, el tribunal, perdón, a su perito. En materia fiscal no existe la condenación de costas, como ocurre en materia civil o mercantil, donde quien pierde es el que paga los gastos del juicio. Lo único que pudiéramos hacer nosotros en materia fiscal, que no es muy común, yo normalmente no lo hago, es, si ganamos el juicio, le reclamamos al Estado una responsabilidad patrimonial que esté en otra ley diferente, usted la puede encontrar en internet, Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y en base a esa ley le podemos intentar cobrar al Estado por habernos hecho ir a un juicio, ¿sí? Por el cual se perdió por parte de la autoridad. Es la única manera prácticamente que nosotros tenemos. Hay otra opción, si el acto estaba mal fundado y motivado, sí podemos reclamarle directamente a la autoridad que no fundó y motivó su orden, sí le podemos reclamar las indemnizaciones correspondientes. Yo en la práctica normalmente no lo hago, ni siquiera a veces le digo a los clientes, ¿por qué? Pues es que normalmente anulamos el crédito y a mí se me hace todo, y sí lo debía el cliente, ¿no? Y a mí todavía se me hace muy injusto que aparte de que evitamos que pagara un dinero que sí debe, todavía demandar al Estado para sacarle otro dinero al Estado, ¿no? O sea, a mí no se me hace muy correcto, pero ahí la ley lo maneja y se puede hacer valer esa reclamación de responsabilidad patrimonial. También se me ocurre, por ejemplo, en materia de comercio exterior, imagínense que le quitan a alguien una mercancía de manera ilegal, lógico, ya no puede recuperar esa mercancía porque es de contrabando, pero sí puede reclamar una indemnización al Estado que pudiera equivaler al valor de esas mercancías o un poco más. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, licenciado, todo bien. Ley de responsabilidad, ¿qué dijo? Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En base a esa ley, no solamente le reclamamos cuando ganamos un juicio, también le reclamamos, por ejemplo, si vamos en una autopista federal, había un bache, se le rompe la llanta, se daña el carro, en base a esa ley también le reclamamos el pago de los daños. También en base a esa ley le podemos reclamar cuando vamos a un hospital público, no nos atienden correctamente o dañan o lesionan al paciente, también en base a esa ley de responsabilidad patrimonial podemos reclamarle al gobierno por haber tratado mal a esos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, esa ley se usa para cualquier reclamación que ustedes le quieran hacer al Estado. También, por ejemplo, se me ocurre, imagínense que les roban un vehículo en la vía pública, también en base a esa ley, y supongamos que no tienen seguro, también en base a esa ley, lógico, tienen que presentar su denuncia, en base a esa ley también le pueden reclamar al Estado
que le recupere el valor del carro. Esa ley es muy útil para todo lo que se les ocasione como ciudadanas o ciudadanos en materia de daños por los cuales el Estado estaba obligado a cuidarnos o a velar por el respeto de las leyes. Es una ley muy, muy interesante. Casi no la aplicamos porque a veces los daños no son muy grandes, pero también existe. También esa ley puede ocurrir cuando, por ejemplo, soy objeto de un delito. Imagínense, por ejemplo, no sé, que me cometa un delito un tercero, ¿no? De cualquier tipo. Entonces voy, presento mi denuncia y nunca encuentran a ese tercero que ocasionó el delito. También en base a esa ley, yo puedo reclamarle al Estado una indemnización porque alguien, un tercero X, me cometió un ilícito hacia mí o hacia mis bienes. Entonces, normalmente les digo, no lo hacemos, no agotamos esa parte. ¿Por qué? Muchos clientes no saben que tienen ese derecho de reclamarle al Estado lo que le ocasionen los terceros o lo que le ocasionen el mismo gobierno. Entonces, como lo desconocen, pues no nos buscan a las abogadas y abogados para efectos de iniciar ese proceso y poder reclamar una indemnización. En ocasiones no es muy costeable porque imagínense, por ejemplo, si el valor de lo que está en juego pues son 1,200 pesos, pues no vas a iniciar una reclamación o un juicio o no vas a poder contratar a un abogado o una abogada por reclamar 1,200 pesos, ¿no? Entonces, en ocasiones no es costeable, ¿sale? Pero existe esa regulación y se puede reclamar en cualquier materia, no solamente en la materia fiscal. Bueno, ya una vez que se desahogan las pruebas, viene la parte donde formulamos alegatos. Los alegatos es un escrito que presentamos, nada más nos van a dar 5 días. Ese escrito es para expresar las razones por las cuales debe favorecernos el tribunal con la sentencia. Es decir, ¿por qué debería de resolver a nuestro favor? Y por último viene la parte de, ya con los alegatos se cierra la instrucción e inicia la siguiente etapa, que es la de resolución, donde se dicta la sentencia. ¿Cuánto tiempo tengo para la demanda? Para iniciar el juicio, tengo 30 días, al igual que en el recurso, si ustedes se acuerdan que la regla general eran 30, igual aquí tengo 30 días para presentar la demanda. ¿Cuánto dura el juicio contencioso? Es muy largo. No es menos de un año, ¿sí? Salvo asuntos muy facilitos, muy sencillos, que no haya mucho problema, pudieran durar menos de un año, pero en su mayoría duran más de un año. ¿Cuál es lo promedio que me dura todo un juicio contencioso? En promedio les hablo de 1 año y medio más o menos, en promedio lo que dura, entonces más de un año. Después de ese sigue otra instancia, entonces esa otra instancia se tarda a veces 1 año también, entonces un juicio contencioso dura de 2 a 2 años y medio aproximadamente. Yo en la práctica lo más que he visto que dura un juicio contencioso son 10 años. 10 años es lo más que he visto yo que dure, puede durar más de 10 años sin ningún problema, sí, pero sí es muy tardado, sí es muy, muy tardado. A veces los clientes quieren la resolución pronto. ¿Cuál es el problema de este tiempo tan extenso? Es que siguen corriendo las actualizaciones. ¿Qué quiere decir? Que siguen corriendo los intereses. Los intereses, pues, es lo que ocurre cuando no pagamos el crédito fiscal en el plazo que nos dieron. Entonces, cuando termine el juicio, es muy probable que el cliente deba el doble de lo que se le determinó en su momento, ¿sale? Entonces, no se suspenden los intereses. Entonces, si tengo un cliente, por ejemplo, una vez tuve un cliente que tenía un crédito de 1,5 millones de pesos, era el crédito fiscal. Cuando terminó el juicio, ya debía 3,5 millones, para que se den una idea. Y desafortunadamente ese juicio se perdió. Entonces, el cliente, cuando se terminó el juicio,
ya no debía 1,5 millones, debía 3,5 millones de pesos cuando ya se terminó el juicio. Entonces es muy riesgoso presentar un juicio, ¿eh? No es así tan sencillo. Y si se fijan, en materia mercantil, pues también corren los intereses. Pero en materia mercantil, los intereses los basa el juez, los tasa el juez. Nosotros le podemos decir al juez, quiero 20% anual. No, el juez siempre va a determinar un justo interés mientras dure el juicio. Aquí en materia fiscal, los intereses están por ley, ¿sí? Entonces no pueden estar sujetos a ninguna negociación, a ningún perdón. No se puede perdonar las actualizaciones, o sea, los intereses en materia fiscal. ¿De acuerdo? Entonces sí es muy gravoso para algunos clientes. Imagínense ustedes que sea un crédito de 10,000 y tú dices, pues presento la demanda, se pierde, ya no van a ser 10,000, van a ser más la cantidad que se tiene que pagar por ese crédito fiscal, ¿no? Entonces es de considerar, es de pensar realmente los alcances que puede tener un juicio contencioso en todas y cada una de sus etapas. ¿Sale? Bueno, no sé si tengan alguna duda. No, Lick, todo bien. ¿Sí? Bueno, Todo bien, pues, Lick. esas son las circunstancias. Esta es una breve introducción a lo que es el juicio contencioso. Entonces vamos a pasar a la siguiente etapa de la clase. No sin antes quiero comentarles que volveríamos a las conferencias virtuales de hoy en 15, por favor. Ya para esas fechas yo espero ya la situación que estamos viendo sea menor, pero aún así todavía vamos a estar con las videoconferencias el día 18 de abril y el día 25. Todo indica que tenemos programado regresar a clases normales el día 2 de mayo, sábado 2 de mayo. Entonces todavía vamos a tener el 18 y el 25 de manera virtual y vamos a continuar viendo el juicio contencioso. ¿Sale? Entonces la siguiente semana pues vamos a ver lo de la demanda y después vamos a ver otras cuestiones relacionadas con el proceso fiscal. Una vez que terminemos el proceso fiscal, vamos a ver el amparo directo. Recuerden que el indirecto ya lo vimos, ahora vamos a ver el amparo directo. ¿Sale? Entonces, enseguida voy a liberarles el examen por Classroom. Aquí voy a seguir para que por favor hagan su examen y lo van entregando, por favor. ¿De acuerdo? Ok, Lick. Bueno, entonces el examen ya está ahí en Classroom. Muchas Para que, por gracias. favor, lo hagan. Sí. Aquí seguimos de todos modos cualquier cosa. Gracias, licenciado.